Bien, estimados estudiantes, continuando con la explicación del método Deptford, que hace parte de las matrices resumen de la auditoría interna, les explicaba que las debilidades ustedes las tienen que calificar en términos de magnitud e importancia para el negocio, sacar unos promedios, trazar un gráfico de este esquema y con los promedios se trazan los cuatro ejes en los cuales hay cuatro cuadrantes. Esto es para clasificar las debilidades. Las fortalezas se califican de forma diferente. ¿Por qué? Porque en las fortalezas no tenemos que hacer gráfico. ¿Qué hay que hacer? Ustedes van a tomar todas las fortalezas de la matriz EFI, tal cual como ustedes las calificaron. Y ustedes, cada integrante de grupo, por ejemplo, si están trabajando en grupos de 3, 2 integrantes, cada integrante va a calificar de 1 a 7 cada fortaleza. Es decir, en algo que se llama la técnica de grupo nominal. ¿Qué es la técnica de grupo nominal? Sencillo, que cada integrante de grupo, si están de a 2 o si están de a 3, cada integrante califica las fortalezas en una escala de 1 a 7, donde 1 significa que no es importante esa fortaleza para el negocio y 7 es la máxima calificación de altísima importancia. Si están trabajando individual, pues solamente es una columna de calificación. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí está el ejemplo. Aparecen todos los factores, ¿cierto? O mejor, todas las fortalezas de la matriz EFI. Y en las columnas aparece cada integrante del grupo, que le da la calificación de 1 a 7, en cifras enteras. Y después, ¿qué hacen? Suman, o sea, totalizan las calificaciones de cada fortaleza por filas y establecen un promedio. Esto es lo que ustedes a la final van a analizar, este promedio. Repito, no se requiere que hagan gráfico y un párrafo pequeño, si hay que hacer un párrafo pequeñito de análisis, 5 líneas de análisis de las fortalezas del método Deptford. Repito, esta la hacen, o sea, cada integrante del grupo, si están trabajando de a 2, de a 3, si es individual, pues solamente la persona que está realizando el trabajo, califica en escala de 1 a 7 cada una de las fortalezas de la matriz F. Esta matriz hay que realizarse en Excel. Llegamos al análisis FODA. ¿Qué significa FODA? FODA o DOFA, como muchos lo han conocido, es el acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea que prácticamente a partir de aquí empezamos a ver el análisis cruzado. Empezamos a cruzar las variables internas con las variables externas. Esto también nos va a dar un preámbulo muy importante para lo que ustedes van a ver en estrategia gerencial cuando ustedes formulen las estrategias basándonos en ese análisis cruzado interno-externo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como la matriz FODA con las intersecciones nos sirve para fijar estrategias, esas estrategias las van a plantear ustedes en el núcleo temático de estrategia gerencial. Por ende, lo que ustedes van a hacer ahorita para esta parte final del trabajo es una hoja de trabajo FODA de este esquema. O sea, una hoja de trabajo. No vamos a hacer matriz cruzada DOFA o FODA, porque esa la haremos en estrategia gerencial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? De manera muy sencilla, van a enlistar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cuáles? Las fortalezas y debilidades de la matriz EFI. O sea, toman la matriz EFI, transcriben las fortalezas y las debilidades. Y las oportunidades y amenazas, todas las de la matriz F. Repito, las fortalezas y las debilidades es transcribir las de la matriz EFI y las oportunidades y amenazas, transcribir las de la matriz F, evaluación de factores externos. Sí espero haberme hecho entender con esta explicación. Simplemente es enlistar fortalezas, debilidades de la matriz F, oportunidades y amenazas de la matriz F. Nada más. Esta matriz también la hacen en Excel. Tenemos la matriz PYA, que significa perfil de evaluación de la posición estratégica y evaluación de las acciones. Esta matriz que nos permite determinar cuál es la posición estratégica actual que tiene la organización que ustedes están diagnosticando. Para ello se analizan dos conjuntos de dimensiones, unas dimensiones internas y unas dimensiones externas.
¿Cuáles son las dimensiones internas? Las dimensiones internas vienen unidas o vienen fundamentadas en dos conjuntos de dimensiones, la fuerza financiera y la ventaja competitiva. Repito, las dos dimensiones internas son fuerza financiera y ventaja competitiva. Las dos dimensiones externas son estabilidad del ambiente y fuerza de la industria. Espero tengan en cuenta la siguiente recomendación que les voy a dar. Por cada dimensión, tanto interna, o sea, por cada una de estas dimensiones, tanto internas como externas, ustedes deben definir 5 factores. 5 factores por cada una de las 4 dimensiones. ¿Por qué 4? Porque son 2 dimensiones internas y 2 dimensiones externas. De cada uno de ellos van a identificar 5 factores. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde tomamos los 5 factores? Entonces, de fuerza financiera. Recuerden que en la matriz PCI, de perfil de capacidad interna, ustedes evaluaron 10 factores de capacidad financiera. De esos, tomen 5. Y esos son los que ustedes van a identificar en la fuerza financiera. En ventaja competitiva, ¿cómo toman los 5 de ventaja competitiva? Recuerden que en la matriz de perfil de capacidad interna PCI, ustedes evaluaron 10 factores de capacidad competitiva o de mercado. De esos seleccionen 5 y son los que van a evaluar en ventaja competitiva. En estabilidad del ambiente, van a tomar 5 factores de la matriz F. Repito, de estabilidad del ambiente van a tomar 5 factores de la matriz F, independiente que sea oportunidad o amenaza. Independiente que sea oportunidad o amenaza, van a seleccionar 5 factores de la matriz F en estabilidad del ambiente. Y para fuerza de la industria van a tomar 5 factores de la matriz de las 5 fuerzas de Porter. Repito, para fuerza de la industria van a tomar 5 factores de la matriz de las 5 fuerzas de Porter. ¿Listo? Cuando tengamos seleccionados estos factores, lo que hacemos es empezar a calificar. Califican en una escala en enteros entre +1, que significa peor, +6 mejor, a cada uno de los factores de estas dimensiones, de fuerza de la industria y fuerza financiera. Repito, fuerza de la industria y fuerza financiera, cada uno de esos factores lo califican de manera positiva, cada uno de ellos, en una escala entre +1 y +6, donde +1 es peor, +6 es mejor. En cambio, los factores de las dimensiones ventaja competitiva y estabilidad del ambiente lo van a calificar de forma negativa, donde -1 es mejor y -6 es peor. O sea, repito, positivo califican fuerza de la industria y fuerza financiera. Negativo, ventaja competitiva y estabilidad del ambiente. Recuerden calificar en cifras enteras. Posteriormente, ustedes tienen que hacer o calcular el promedio de cada dimensión. O sea, con las calificaciones ustedes tienen que promediar cuánto es el promedio de fuerza financiera, cuánto es el promedio de ventaja competitiva, cuánto es el promedio de estabilidad del ambiente y cuánto es el promedio de fuerza de la industria. Después de tener los promedios, ustedes tienen que calcular un par de puntos X y Y. De una vez les voy a decir cómo tienen que calcular ese par de puntos X y Y. Esta matriz necesariamente hay que hacerla en Excel, porque de ahí ustedes tienen que hacer un plano cartesiano. Y en el plano cartesiano tienen que ubicar el punto donde se ubique la posición estratégica de la empresa. Entonces, ¿cómo calcular el punto X? Tomen nota. Entonces, espero que por favor tengan presente lo siguiente. Punto X. El punto X es promedio de ventaja competitiva más promedio de la fuerza de la industria. Recuerden que ustedes tienen que sacar promedio por dimensión. Entonces, promedio de ventaja competitiva más promedio de fuerza de la industria. Eje Y, promedio de estabilidad del ambiente más promedio de fuerza financiera. Repito, eje X, promedio de ventaja competitiva más promedio de fuerza de la industria. Eje Y, promedio de estabilidad del ambiente más promedio de fuerza financiera. Con ese par de puntos, XY, tienen que ubicarlo en el plano cartesiano, en el cuadrante donde corresponda. Y donde ubiquen el punto tienen que trazar una línea de tendencia denominada vector.
Entonces, trazan el vector. Por ejemplo, si el punto, como en este caso, se ubica en este cuadrante, lo que hacen es trazar la línea en el cuadrante. ¿De acuerdo? Y entonces, según el cuadrante y según el vector, ustedes ubican cuál de estas cuatro posiciones estratégicas tiene la empresa. Por ejemplo, si el par de puntos X y Y está en el cuadrante 1 y trazan un vector así o así, sabemos que está en perfil agresivo. Si está en el segundo cuadrante el par de puntos X y Y, donde X es negativo y Y positivo, está en el perfil conservador, ¿cierto? Perfil conservador. Si estamos hablando de este cuadrante, ¿cierto? De este cuadrante en el que la X es positiva y la Y negativa, estamos hablando de un perfil competitivo. Pero si estamos hablando de un cuadrante, o sea, de un par de puntos X y Y donde ambos son negativos X y Y, entonces el vector se ubicará en perfil defensivo. Entonces, tengan en cuenta este esquema para que ustedes sepan ubicar la posición estratégica de la empresa. De esta parte tienen que hacer un párrafo de análisis de la posición estratégica. Tenemos la matriz BCG. La matriz BCG significa las siglas del Boston Consulting Group o Grupo Consultor de Boston. Esta matriz fue diseñada por Bruce Henderson y habla de la relación entre el crecimiento en el mercado o la participación en el mercado de una línea de producto o de un producto frente a la tasa de crecimiento del sector industrial. ¿Cómo? Entonces, la matriz tiene este esquema en la cual tenemos que la tasa de crecimiento de la industria es el eje Y y la participación en el mercado de la línea de producto o servicio está en el eje X. De acuerdo con esto, resultarán cuatro cuadrantes. Entonces, los cuatro cuadrantes, ¿cuáles son? El primero es el producto interrogante, es decir, que tiene alta tasa de crecimiento de la industria y baja participación en el mercado. Tenemos el producto estrella. El producto estrella es aquel que tiene alta participación en el mercado y alta tasa de crecimiento de la industria. Tenemos la vaca lechera, que es alta participación en el mercado, baja tasa de crecimiento de la industria. Y los perros rabiosos, que es baja participación en el mercado y baja tasa de crecimiento de la industria. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Más concretamente, ustedes tienen que categorizar cada línea de producto o servicio que ofrezca la empresa. Línea de producto o servicio. Recuerden que ustedes, por ejemplo, en las matrices de auditoría externa, ustedes categorizaron clientes, por ejemplo, identificaron clientes por línea de producto. Pues bien, lo van a hacer con las mismas líneas de producto o servicio. Ustedes lo que tienen que hacer es categorizar en qué cuadrante se ubica cada línea. Y para eso deben tener los datos de ventas, bien sea unidades o en pesos, de línea de producto versus, y la van a confrontar con las ventas del sector, con las ventas de todo el sector, en un esquema como estos, ¿cierto? Aquí está. Miren, líneas de servicio de producto, ventas de esa línea. Esas ventas pueden ser anuales, mensuales, como ustedes tengan el dato. Estiman el porcentaje. Ventas del líder, ¿qué significa? Ventas del sector. Estas son las ventas del sector. Que si aquí yo lo reflejo en pesos, esto tiene que ser en pesos. Si esto es en unidades, esto tiene que ser en unidades. Y de acuerdo con eso, sacan la tasa de crecimiento en el mercado y aparecen las fórmulas que ustedes deben parametrizar en el Excel y aparece la categoría. Esta categoría son los cuatro cuadrantes donde están los cuatro tipos de líneas de producto, que son estos mismos cuadrantes, los que acabé de explicar. Y ustedes tienen que categorizar en qué cuadrante está cada línea de producto. Si ese cuadrante, si esa línea de producto es estrella, es vaca lechera, es perro rabioso. Si de pronto tienen inconvenientes al elaborar esta gráfica en forma de burbujas, yo les sugiero que revisen este link en Excel, donde ustedes van a encontrar un tutorial de cómo hacer la matriz BCG con este modelo de burbujas. En el siguiente video explicaré las dos últimas análisis, que es árbol del problema y modelo Canvas.